Un nuevo acto injerencista ha caldeado los ánimos del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En una nueva ofensiva contra el líder centroamericano, volvieron a salir al ruedo las presuntas violaciones de los derechos humanos en su país y una dama que encabeza la ejecución del plan, Michelle Bachelet. Bachelet descargó toda su furia y acusó a Bukele de dictador. Además, dijo que su política de seguridad es inhumana y atenta contra la integridad de los derechos humanos. Siendo así, la batalla ha comenzado y Bukele no se quedó callado ante la arremetida de la expresidenta chilena. «Aquí no te vas a meter», le gritó el líder salvadoreño. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En un foro celebrado en Guatemala, la expresidenta de Chile y ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, le dijo de todo a Nayib Bukele. Olvidando su presunta mesura al hablar, aseguró que el gobierno de Bukele destruye los derechos humanos en El Salvador. La verdad es que allí se han violado los derechos humanos, acusó la dama al gobierno salvadoreño. Agregó que las políticas de seguridad de Bukele solamente han funcionado para amontonar personas en centros penitenciarios, presos sin el debido proceso judicial. Pero Bachelet se puso picapleitos. Indicó que si Guatemala, país donde impartió su disertación, y su actual gobierno copian el modelo de Bukele, tendría un 80% de popularidad ciudadana. El 80% por populismo alcanzaría, pero claramente esa no es la solución, precisó la expresidenta. Es decir, aparte de dictador, llamó a Bukele populista. Bachelet criticó que en el llamado estado de excepción impuesto por Bukele no existen fórmulas de juicio para los sospechosos, con presuntos casos reportados de tortura, retención forzada y casos de inocentes que han sido confundidos con reales delincuentes. Remachó que eso significan acciones autoritarias con tintes populistas. Pero Bukele no se quedó callado. Ahora critica a El Salvador cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental, dijo el joven presidente en declaraciones a una radio salvadoreña. Sin dudar, en ningún momento lanzó fuertes acusaciones a la chilena. Es interesante darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales, apuntó Bukele. Siendo así, no solo se limitó a responder la impertinente declaración de la expresidenta, sino a señalar todo lo entramado institucional que la respalda. Más aún, le sacó los trapitos al sol. Cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015 y se deshizo de elogios para el gobierno de ese entonces, recordó el jefe de Estado. En efecto, metió el dedo en la llaga al recordar que precisamente en el año 2015, El Salvador alcanzó el récord de país más violento del mundo. Y así, una de las principales características de los entes de derechos humanos y sus representantes, como Bachelet, por ejemplo, es que tienen ojos solo para ver lo que les conviene. De existir un régimen político que no comulgue con las recetas del occidente colectivo, automáticamente se convierte en una dictadura. Así, Bachelet es un agente y Bukele su némesis. Bukele recordó que conoce el accionar de Bachelet y el organismo que representó, ya que en el momento en que ella arribó al país, él ejercía la alcaldía de la capital salvadoreña, siendo abanderado del Frente Farabundo Martí de Liberación. En ese entonces, la sudamericana visitó el país centroamericano con el fin de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de El Salvador, debido a sus aportes a la educación y por su defensa de los derechos humanos y la equidad de género. Consideró al gobierno salvadoreño un ejemplo de respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, el año 2015 arrojó en El Salvador la tasa más alta de arrebatos de vida por vía de la violencia, más de 106 casos por cada 100.000 habitantes. Y el marcado contraste con la gestión Bukele queda patente en la cifra actual, que mantiene un indicador de 2,4 por cada 100.000 habitantes. La meta es culminar el año 2024 con 1,6 en cifras. Bachelet confesó sentirse inquieta ante la situación de El Salvador, nación que tiene un déficit democrático, comparando maliciosamente a este país con las presuntas democracias deficientes. Y aquí arribamos al meollo del asunto.
A principios del mes de septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como CID, reconoció los notorios avances de la seguridad en el país. Por esa misma razón, argumentó que ya no existe una situación de emergencia que justifique mantener más tiempo tal medida. De pasada, la CID aseguró que, amén de los logros y de la notoria mejoría de la seguridad ciudadana, las medidas de Bukele ponen en entredicho los derechos humanos y la democracia, representando un mal ejemplo para toda la región, especialmente las medidas de suspensión temporal de derechos en el marco de la lucha contra los grupos ilegales delincuenciales. Así, el discurso de la expresidente chilena y del organismo del sistema interamericano solo se diferencia por el empleo de distintas palabras. Sin embargo, en el meollo de la argumentación existe una perfecta coincidencia, lo que delinea que intereses se mueven a espaldas de individualidades y organismos de derechos humanos. Según diversas ONGs y entidades de derechos humanos, se han reportado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos fundamentales en el país centroamericano, entre ellas detenciones injustificadas y malos tratos a los detenidos. Además, la CID recordó que se han reportado más de 300 fallecidos bajo custodia policial. El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, cuestionó que entidades y figuras individuales intentan justificar acciones intervencionistas en contra del país centroamericano con el fin de desplegar medidas de condena y repudio contra el mismo en un tema tan delicado como son los derechos humanos. Precisamente Bachelet, siendo alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, guardó un sugestivo silencio luego de las fuertes protestas que sacudieron Chile durante el año 2019. Se puede decir, sin temor a equivocaciones, que Bachelet miró para otro lado ante la situación que estalló en su propio país. Además, el expresidente chileno, Sebastián Piñera, impuso el toque de queda, instauró el estado de emergencia, militarizó las calles del país y, por si fuera poco, cuenta con denuncias en la Corte Penal Internacional, aunque la Parca haya evitado que se avanzara en un curso de acción sobre sus presuntos delitos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancio, calificó de preocupantes las cifras de arrestados, fallecidos y heridos durante el llamado estallido social en Chile. En un país que arrastra una historia alrededor de las represiones de la dictadura de Augusto Pinochet, las imágenes les trajeron a los chilenos infaustos recuerdos. Posteriormente, y ante la fuerza de los hechos, Bachelet reconoció ante la fiscal de Valparaíso, Claudia Peribancic, que efectivamente la represión de los cuerpos de seguridad de su país había sido desmedida, ejecutando abusos físicos, torturas, malos tratos y agresiones machistas contra damas manifestantes. ¿Y cómo se le llama a un gobierno que hace eso? Si es el gobierno salvadoreño, o cubano, nicaragüense y venezolano, pues es una dictadura y sus líderes son sujetos represivos que deben ser juzgados como delincuentes comunes en los presuntos organismos de justicia del occidente colectivo. Por lo general, la CID, la ONU o ONGs se encargan de procesar al señalado antes de recibir un juicio justo. Entonces, ¿por qué Sebastián Piñera nunca fue tachado como lo que fue? Es decir, un destructor de derechos humanos. No, todo lo contrario. Todo quedó en presuntas investigaciones y Chile sigue siendo una democracia modélica. Este es el cuento permanente de estos señores demócratas, entre comillas, de la región hispanoamericana. Siendo así, Bukele no ha tenido pelos en la lengua y le ha sacado a Michelle Bachelet sus inconsistencias en la defensa de los derechos humanos. Actualmente, el mantra de los derechos fundamentales es un arma arrojadiza utilizada por el occidente colectivo y sus agentes para socavar la soberanía de los países. Pues bien, ahí tienes, Bachelet. En El Salvador no te meterás. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.